Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol Motobike Racing 15W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar de aceite de moto pertenece a la gama más alta del fabricante Ravenol. Comenzamos con la ficha técnica, nos indica que se trata de una viscosidad 15W50, es un aceite bastante viscoso, cumple con la norma API-SN y Haso MA2, con lo que es totalmente compatible con embragues que van bañados en aceite y recomienda su uso en motos Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha, pero vamos, básicamente en cualquier motor que requiera un SAE 50 en caliente y Haso MA2. En cuanto al resto de propiedades físicas, densidad 852, aspecto visual, color dorado aproximadamente entre marrón y amarillo, viscosidad cinemática a 100 grados 18,1, viscosidad cinemática a 40 grados 121,2, índice de viscosidad 167, viscosidad a 20 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 15W, da un valor 4950 centipoises, bombeabilidad a 25 grados bajo cero, 9100 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 57 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAA 4,7, punto de inflamación 248, TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, la reserva alcalina 7,5 y concentración de ceniza 0,84. En cuanto a la hoja de seguridad, que es un documento que tienen que emitir los fabricantes en donde tienen que indicar qué tipos de compuestos han utilizado que pueden ser perjudiciales para la salud, no aparece ningún CAS asociado al tipo de base utilizada y simplemente nos indica un tipo de aditivo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 117,21, viscosidad cinemática a 100 grados 17,76, ligeramente menos viscoso que lo declarado por el fabricante, índice de viscosidad 168, TBN 7,3, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Por desgracia, el resto de parámetros el laboratorio no lo ha analizado en cuanto a ceniza, congelación, inflamación, bombeo y porcentaje de evaporación NOAA. Podemos pensar que son bastante fieles a lo declarado por el fabricante, y en cuanto a la concentración de azufre da tan solo 0,194, que es un valor realmente bajo. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, 156, es un valor promedio, quizás está un poco por encima dentro de lo que es el fabricante Ravenol, pero sí que hay otros fabricantes que ponen concentraciones mayores, en torno a 200, 300, 500, 800 e incluso 1000. Pero también en la otra cara de la moneda hay fabricantes que este tipo de aditivo no lo utilizan. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP 743, 868, es un valor promedio. Boro hace función de dispersante, lleva 36, es una concentración bastante reducida, si bien es cierto hay fabricantes que utilizan menos todavía. También en la otra cara de la moneda hemos visto fabricantes que utilizan concentraciones mayores. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 8, eso es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que es un aditivo que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 1979, que es un valor promedio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. No se ha medido y la verdad me hubiese gustado, ya que Ravenol en algunos modelos gama alta, al menos de coche, sí que lo utiliza. No sé si en modelos de aceite también lo puede utilizar. Y en cuanto al titanio, también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, y como norma general Ravenol nunca he visto que lo utilice, pero sí que es muy común verlo en la gama Castrol y Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para más o menos intuir si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, por desgracia no se ha medido. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla para enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, puedes unirte y así colaboras para que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado.
Hay un par de crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 está tocando prácticamente la línea de cero, incluso produce una ligera panza, señal de que el fabricante ha utilizado bastante éster. También la cresta que se forma en torno a 1150 está bastante baja, también señal de que el fabricante ha utilizado bastante éster. Y también la cresta que se forma en torno a 722 se eleva principalmente bien cuando el fabricante ha utilizado PAO o bien cuando el fabricante ha utilizado bastante éster, y está bastante alineado incluso con su hermano homólogo, el Ravenol Racing 10W40. En esta otra espectroscopia, en este caso hecha por Absorbancia, se compara directamente el 15W50 que estamos analizando con respecto al 10W40, que es su hermano pequeño entre comillas, que también hice un vídeo anteriormente, arriba te dejo un link para que puedas verlo, y en principio las bases son muy parecidas, pero parece ser que el 15W50 lleva ligeramente un poco más de éster. También hay unas microcrestas que se forman muy próximas a la línea de 722, más concretamente en torno a 750, muy próximo a 800, y eso suele ser indicador de que el fabricante posiblemente haya utilizado naftalenos alquilados. Aquí se compara la espectroscopia no con un aceite de moto como tal, sino un aceite de coche, el Redline 5W40, el cual sabemos que lleva muchísima concentración de éster, y como podemos ver, tanto la cresta que se forma en torno a 1750 es superior, llega a hacer panza, así como también la cresta que se forma en torno a 1150. En esta otra espectroscopia también se compara con el Redline 5W40, como podemos ver la cresta de 1750 sí son muy parecidas, pero la cresta que se forma en torno a 1150 es bastante dispar. En este caso el Redline lleva bastante más éster, y en cuanto al Ravenol, el 15W50 que estamos analizando, yo estimo que aproximadamente pueda llevar en torno a un 80% de PAO aproximadamente, y muy posiblemente en torno a un 15, un 20% de éster, que no está nada mal. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar la base utilizada, una altísima concentración de PAO, una alta concentración de éster. Este modelo junto con el 10W40 que analizamos anteriormente es de las mejores bases que he visto dentro del fabricante Ravenol. El paquete de aditivos es bastante completo, si bien es cierto no es excesivamente graso, pero está en la media a lo que nos tiene acostumbrado el fabricante. Y en cuanto a características técnicas, o mejor dicho físicas, sí que por desgracia el laboratorio no ha realizado tantas pruebas como nos hubiese gustado. Las pocas que ha realizado sí son bastante fieles a lo declarado por el fabricante, y en principio podemos pensar que el resto de pruebas que no se han realizado sí que suelen ser, al menos en el fabricante Ravenol, muy fieles a lo que declara la ficha técnica. En general me parece un muy buen aceite. Lo que sí hay que tener en cuenta en este tipo de viscosidades 15W, que si bien es cierto el punto de congelación, como es este caso, es muy bueno, prácticamente 60 grados bajo cero, hay que diferenciar entre lo que es la viscosidad y el punto de congelación, porque si bien, como he comentado, el punto de congelación es muy bajo, este aceite a baja temperatura, no necesariamente por debajo de 0 grados, sino por encima de 0 grados, es bastante viscoso. Entonces hay que tener la precaución, entre comillas, de cuando se arranca el motor, sobre todo si ha estado bastantes horas parado, y si bien además se junta que hace un clima relativamente frío, pues esperar un tiempo considerable a que el motor caliente para ponernos en marcha. En cuanto al precio, he estado mirando tanto a nivel nacional como en Alemania, que es en donde se produce este aceite, y el envase de 1 litro, desconozco si hay envase de mayor capacidad, se encuentra en torno a los 15-16 euros. Está en su precio, teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas, el paquete de aditivos, lo veo un precio muy acertado. Y más si tenemos en cuenta también que lo que es la moto no suele llevar una gran capacidad. Entonces, de poner un aceite más sencillito a poner un aceite de este tipo así bastante top, la diferencia final en el precio del cambio de aceite va a suponer unos 20 euros de diferencia, 30 euros a lo sumo, que son completamente asumibles. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Os quiero informar que para próximos vídeos voy a hacer una pequeña sección al final de cada uno de ellos, en donde voy a ir contestando, solucionando y resolviendo alguna duda que tengáis, así que me las podéis ir haciendo bien en los mismos comentarios, bien por correo electrónico o bien a través del grupo de Telegram. Así que os animo a que me vayáis haciendo distintos tipos de preguntas y en próximos vídeos os las iré solucionando. Y nada más, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.